Bienvenidos a esta nueva sesión de conversaciones sobre arquitectura moderna y contemporánea, un curso que se hace de manera intersedes entre las facultades de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, con sedes en Medellín, Bogotá y Manizales. Hoy tenemos el gusto y el placer de contar con dos invitados de lujo. Nuestra conversación de hoy va a girar sobre la arquitectura moderna y contemporánea en Medellín. Y nuestros invitados son Jorge Pérez Jaramillo y Sebastián Monsalve. Sebastián está viniendo en camino, pero sin embargo vamos a dar comienzo con la presentación de Jorge Pérez Jaramillo y luego llegará Sebastián. Jorge es arquitecto y urbanista desde 1987, hace práctica privada y ha sido fundador de MDE Urban Lab. Es profesor ocasional en nuestra Facultad de Arquitectura, en la actualidad es profesor de Proyecto 5, ha sido director de Planeación de Medellín entre los años 2012 y 2015 y subdirector de Planeación Metropolitana en 2004-2008. Es miembro del Comité Científico del Consejo Italiano de Arquitectos, Urbanistas, Paisajistas y Conservadores CNAPPC desde el 2022 al 2025. Ha sido decano, conferencista y profesor de las Facultades de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás entre el 2018 y 2019 y la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, entre 1993 al 2001 y otras universidades. Es además autor del libro Medellín, Urbanismo y Sociedad de la editorial Turner Medellín 2019. Yo les he pedido tanto a Jorge como a Sebastián que me enviaran una breve sinopsis para su presentación, pero esta sinopsis es bastante injusta, porque realmente tendría que decir mucho más acerca de Jorge. Jorge, me corrigen si digo mal, a los 28 años era decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, y durante su larga trayectoria siendo decano, él hizo bastante gestión y trajo el mundo a Medellín. Traer el mundo no es una exageración, o sea, trajo literalmente, ahora me lo contaba, 85 arquitectos extranjeros de bastante renombre, hizo alrededor de 7 simposios, al cual yo asistí a varios, uno de ellos en el Teatro Metropolitano, que tiene capacidad para 1.600 personas, y trajo a los 3 arquitectos portugueses por excelencia, Fernando Tábora, Souto de Moura y Cisa Vieira. Ese auditorio estaba a reventar. Pero bueno, fuera de esa gestión maravillosa que hizo, yo creo que lo que hizo fue traer el mundo a Medellín. Y de alguna manera, ese convidar a esos primeros arquitectos del orbe, diría yo, pues ha hecho que la ciudad se educara en términos arquitectónicos. Y no solamente la Facultad de la Bolivariana en ese momento, sino todo el país, y particularmente Medellín. No exagero en decir que Jorge es uno de los principales protagonistas o causantes de esta transformación de la ciudad, en términos arquitectónicos, incluso de pacificación. El hecho de haber puesto como a Medellín en la órbita mundial también ha servido un poco de ejemplo para transformar otros territorios. Y de eso vamos a hablar luego cuando llegue Sebastián. La conversación de hoy la encuentro bastante interesante porque son 2 generaciones distintas, uno de corte más académico, más investigador, más urbanista, más de entender la ciudad, y el otro más del ejercicio profesional. Y cuando llegue Sebastián llegará el momento de presentarlo, pero ahora agradezco a Jorge como su participación, su presencia. Yo la verdad es que estoy muy entusiasmado porque Jorge se reincorpora, bueno, está ahora en nuestra universidad hace poco, y la verdad es que es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Te voy a ceder el puesto porque claro, aquí está el micrófono, entonces claro, puedes hablar más cerca del micrófono. No hay problema. Pues lo primero es agradecer a la Universidad Nacional. Para mí es un honor estar aquí. Agradecerle a Jaime su invitación, sus palabras. Me siento muy complacido y muy honrado de estar en este curso porque, pues, al ser un programa intersedes,
etcétera, pues significa para mí pues una especie de debut en la Universidad Nacional y me siento muy contento de estar aquí. Yo voy a tratar de conversar hoy sobre este tema, focalizándome en algunos puntos porque hay tanto de qué hablar, hay tanto de qué reflexionar que sería imposible. Entonces yo opté por focalizar mucho la charla, tratando de demostrar o demostrarles a ustedes y compartirles algunas ideas sobre lo que yo creo es uno de los elementos fundamentales de la arquitectura, del urbanismo y de la planificación, del cual se habla a menudo poco, que es el tiempo. Justamente ahorita, viniendo hacia acá, me llegó un obituario sobre León Krier que publicaron en The Guardian hoy, y lo leí, lo alcancé a leer en el parqueadero, y me daba cuenta que fue una de las personas que más influyó en mi generación y en mí en lo personal, y eso hace ya pues, casi 50 años. Entonces uno dice, ¿cómo el tiempo se refleja en nuestro trabajo y en nuestro devenir? Me parece que es un tema muy importante. Y el otro es que yo quería empezar diciendo que el rol de nosotros, el rol de nuestro oficio, de nuestra disciplina en la sociedad es muy trascendental y lo evidencian procesos como el que también vamos a conversar hoy. Yo trato de mencionar una idea inicial, que es que Medellín tiene una tradición moderna. Yo creo que Medellín llegó muy temprano a la arquitectura para el caso de ser una ciudad que era una pequeña villa, una ciudad, digamos, de provincia, no capital. Esto en un contexto de un curso que está dictándose en la sede de Bogotá, en una ciudad que siempre fue una gran capital desde los virreinatos y desde los procesos generales de la historia de este país. Bogotá siempre fue una gran capital y un centro, digamos, intelectual y de poder importante. Pero Medellín era una pequeña villa en los principios de este siglo, y la arquitectura empieza muy temprano para ese contexto. A finales del siglo XIX nosotros ya teníamos Escuela de Artes y Oficios, habíamos tenido la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional en la Facultad de Minas, había cierta capacidad de aprender de la arquitectura eclecticista y las influencias iban llegando. La ciudad fue demandando cada vez más la construcción de edificios civiles y de edificios importantes no domésticos. Empezaron a haber generaciones de arquitectos locales que iban a estudiar al exterior. Para 1920 ya teníamos más de 10 arquitectos titulados en la ciudad ejerciendo su profesión, y gradualmente fuimos adentrándonos en el mundo de la profesión, y ya para los años 40 Medellín tiene la segunda y la tercera o cuarta, yo no recuerdo bien, facultades de arquitectura del país. Es decir, Medellín tuvo 2 de las 4 primeras escuelas de arquitectura que se crearon en Colombia en la década de los 40. Si no me acuerdo mal, pues la primera es la Universidad Nacional, la sede de Bogotá, del año 36, después la Bolivariana en el 42, y no sé cuál es primero o después, si la Nacional sede de Medellín, que es del 47, o la Universidad del Valle u otra universidad. No, eso lo tengo un poquito borrado en mi radar, pero en todo caso esto es importante, es porque para los años 50 Medellín era una ciudad donde la arquitectura y el urbanismo llegaron para quedarse. Y esto es importante por lo que les voy a tratar de compartir hoy, y es que a través de esa formación de las facultades de arquitectura y de urbanismo, que así se llamaron siempre, hubo una deriva que empezó con la Escuela de Minas, que empezó con la Sociedad de Mejoras Públicas y otros procesos, que fue formando una tradición moderna. Y una tradición moderna porque para los años 50, cuando se gradúan las primeras generaciones, o se están graduando las primeras generaciones de arquitectos de Bolivariana en la Nacional, pues llegan José Luis Sert y Paul Wiener a hacer el plan piloto regulador. Tiene la virtud de ese plan que fue liderado por arquitectos locales de la mano de los maestros, y eso formó una, digamos, historia en la planificación muy importante, que empezó con el plan piloto y que se desarrolló después con la oficina de planeamiento. Esta ciudad
tuvo una influencia muy fuerte siempre desde esas universidades y durante una etapa importante fue una ciudad muy planificada desde la funcionalidad del automóvil. Y esta facultad tuvo mucho que ver porque, ¿esto cómo se paga? Sí, así. Así. Si no, con el scroll, dale el scroll. ¿Por aquí? Sí. No está pasando. No está pasando. Ay. Bueno, ahí va, ahí. Ay, hombre. Tenemos un problema técnico ahora. Yo sigo mientras tratamos de resolver. En todo caso, lo que iba diciendo es que de la mano de la Universidad Nacional, en parte, pero también de la mano de la tradición moderna, pues la ciudad se fue haciendo de la mano de la ingeniería del automóvil y fue una ciudad funcionalista que, si bien siguió en buena medida el plan piloto regulador, pues de alguna manera también se entendió durante muchas décadas que planificar una ciudad bien era hacer vías, hacer intercambiadores viales, tener carreteras. Y entonces esta tensión entre la disciplina y el mundo de la ingeniería fue histórico y duró durante muchos años, varias décadas, y gradualmente pues se fue insertando en la ciudad el debate entre el urbanismo, una visión mucho más integral, más completa sobre la espacialidad urbana, que ponía en el centro del hábitat a la sociedad, a la comunidad, las problemáticas de la sociedad y, digamos, esa visión funcionalista muy focalizada en los automóviles y en las máquinas que caracterizó la ciudad. Estoy hablando muy rápido de procesos muy complejos, pero lo que hay que decir es que cuando Medellín, en los años 90, entró en una etapa de profunda crisis, que no fue solamente la crisis de la violencia, que no fue solo la crisis del narcotráfico y sus derivaciones, sino que fue también una crisis urbana de una ciudad que creció exponencialmente, más de 20 veces su tamaño poblacional en los años corridos del siglo XX, pero que además creció fragmentadamente, llena de conflictos sociales, de pauperización, de barrios precarios, de, digamos, una ciudad muy incompleta, con ausencia de democracia, porque en Colombia la democracia local y regional empezó por los años 80, al final de la década de los años 80, y que, digamos, además teníamos una etapa de gran crisis económica, gracias, de gran crisis económica, pues entonces lo que es importante de lo que venía diciendo sobre las facultades es que yo no tengo la menor duda que en buena parte la capacidad de resolución de los conflictos y de ofrecer solución a los problemas de la ciudad viene de que las universidades tenían un acervo de conocimiento, una tradición de investigación, una cantidad de estudios, de diagnósticos, de propuestas y de ideas sobre la ciudad que le permitieron a la ciudad, como ya dije, echar mano de ahí en buena medida para buscar caminos de solución. Yo recuerdo que pues es muy importante para mi generación que en esta universidad, por ejemplo, aparece el primer posgrado de planificación urbano regional del país, o que se funda el Centro de Estudios del Hábitat. Dos instituciones que durante muchos años fueron y han sido, siguen siendo, digamos, un brazo académico e intelectual que le da soporte a la gestión pública en estos territorios, que cuando es para criticar y plantear lo que no se debe hacer está, pero también cuando es para proponer cómo resolver también está. Pero en ese camino de crisis de los años 90, pues todas las facultades jugamos un papel porque de alguna manera era una especie de mecanismo de autosalvación, es decir, no era un asunto de buena voluntad, de servicio a los demás, no, era que todo el mundo en esta ciudad durante esos años estaba en el plan de ayudar a buscar salidas porque la ciudad prácticamente perdió cualquier oportunidad de futuro. Ahí pues me sirve lo que Jaime dijo al principio para hablar de eso, pues ahí yo por accidente terminé de decano de la Bolivariana porque esa fue una universidad que si bien es pontificia y católica y todos esos significados tienen mucho que ver, que era privada también, pero curiosamente la escuela de comunicación,
la Escuela de Derecho, la Escuela de Sociología, la Escuela de Arquitectura de esa universidad fueron muy importantes en esos momentos, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional y con otras universidades, en las búsquedas sociales, en las búsquedas políticas que desde el ámbito urbano se dieron en esta ciudad. Entonces, pues yo era recién graduado, era un profesor joven, profesor auxiliar, que ayudaba en muchas cosas, digamos un profesor todero, pero tenía mucha relación con los grupos estudiantiles organizados de la Bolivariana y ellos usaron sus influencias para lograr que yo quedara en la terna para la decanatura. Contándolo rápidamente, el asunto no es hablar de mí, pero contar eso porque Jaime habló ahorita en la introducción de eso, porque eso va a significar el papel de la universidad, y es que a mí no me eligieron en la primera selección, en la terna había otras dos personas con más formación y preparación, pero la persona que eligieron no había aceptado estar en la terna, entonces lo habían puesto como para forzarlo, que era el profesor Carlos Velilla. Entonces él no aceptó y al rector le tocó someterse a una rápida reconfiguración de terna y no lo hizo bien y me eligieron a mí. Entonces yo quedé metido en un lío, pero con un respaldo de los estudiantes enorme, y lo que decidimos fue convocar a la mejor gente de la ciudad que yo conocía de la facultad, y creamos una especie de movimiento donde la facultad se convirtió en un laboratorio de pensamiento sobre la ciudad. Todos los proyectos, todas las ideas que se trabajaban en la facultad, en el pregrado, eran sobre la ciudad. Nos unimos mucho con la Universidad Nacional porque en esos momentos se dio la circunstancia de que un gran amigo mío y maestro, Carlos Mesa, era el decano de aquí. Y empezamos a hacer un trabajo juntos, incluso en los seminarios que mencionó Jaime, la Universidad Nacional tuvo un rol activo. Lo que pasa es que los coordinábamos desde la Bolivariana, pero Carlos y la Universidad Nacional ayudaron muchísimo para que eso fuera cierto. El cuento es que en esos años de los 90 nada pasaba en la ciudad, pero fueron fundamentales porque en esos años dimos muchos más debates de los que ya se venían dando, dimos mucho más la batalla por recoger la oportunidad de que en las oficinas de planeación y otras oficinas de la municipalidad nos tuvieran en cuenta. Recogimos las banderas de Carlos Julio Calle, de Fernando Arbeláez, de Zoraida Gaviria, de muchos de esos profesores, y nos fuimos implicando. Yo creo que una de las cosas que pasaron importantes en esa idea de tradición moderna es que la ciudad había ido armando como un acervo de conocimiento, por un lado, pero por el otro lado una masa crítica de profesionales muy calificados, porque pues muchos de los egresados de las universidades nuestras, de la Bolivariana y la Nacional, los más brillantes, sobre todo, se fueron a estudiar al extranjero. Yo me acuerdo que había un chiste en Colombia en que decían que la ciudad del mundo donde más egresados de la EIA había en los 80 era Medellín, porque mucha gente fue. El profesor Mauricio Gaviria, uno de los maestros de nuestras facultades. A niveles, Andrés Fajardo, José Fernando Ángel, Jorge Mario Gómez, Santiago Caicedo, Patricia Gómez, mucha gente. Y claro, esa influencia del pensamiento en boga en el mundo del urbanismo, de la recuperación de la ciudad histórica, de los patrones de las tipologías. O sea, por ejemplo, aquí hubo gente que se graduó siendo alumnos de Zaha Hadid, cuando Zaha era apenas una figura que emergía con el primer concurso de PIC en Hong Kong. No era el fenómeno pues, del arquitecta que hizo cientos de obras, sino que en ese momento había hecho sus pinturas, sus dibujos, y había ganado el concurso de PIC, pero era una profesora de la arquitectura. Entonces, en esos años, nuestras generaciones nos formamos en esta idea de tradición moderna, y yo creo que pues, es parte del mensaje que yo quería compartir, aquí estaba, pues parte de lo que, como dije, quería enfatizar es el factor del tiempo. Me voy a focalizar mucho para contar esta historieta en el Centro Cívico, que es un área delimitada en el Plan Piloto Regulador del año 50 por Wiener y Cerf, que es un plan que vino a traducirse en realidad en los años 70, que ha seguido avanzando con posterioridad, con varias etapas de proyectos que ahorita voy a describir, y que de alguna manera muestran cómo el factor tiempo a lo largo de casi 90 años, no, casi 75 años,
se convierte en una especie de laboratorio de experimentación de la arquitectura y el urbanismo desde la modernidad hasta nuestros días. Y yo lo que me voy a referir a eso es a una idea, a un proyecto y muchas arquitecturas. Y cuando digo muchas arquitecturas es porque la misma idea y el mismo proyecto moderno que plantearon desde los años 50, luego a través de la lupa de muchos equipos de arquitectos, muchos equipos de urbanistas, paisajistas y otros expertos, digamos, eso lo traducido a través de concursos de arquitectura, proyectos de urbanismo, pero también cierta continuidad en la planificación de la ciudad, porque el centro cívico está ahí desde antes del primer POT y luego en los 3 POT ha sido protagonista, y cómo, digamos, vamos a recorrer este camino que yo llamo de la ingeniería al proyecto urbano. Hay unas preocupaciones que son importantes antes de empezar en forma, que es esto, lo del proceso de urbanización. Hay un problema que hay que considerar siempre que se habla de urbanismo y de planificación en América Latina, y es que yo suelo decir que los problemas van más rápidamente que nuestra capacidad de resolverlos. Ese es uno de los retos de la planificación. Cuando yo hablo con mis amigos en Barcelona, uno entiende que más o menos la misma población de los años olímpicos sigue vigente. O sea, ha crecido muy poco la ciudad, si acaso 100.000 habitantes más. Mientras tanto, nuestras ciudades crecen a tasas de una dimensión absurda y por ejemplo, hay que decir un dato rápido. Medellín tenía 75.000, 80.000 habitantes en el final del siglo XIX y hoy tiene 2,5 millones. Entonces es un crecimiento de casi 40 veces su población a nivel metropolitano en un siglo y un poco más. Entonces estas tasas de crecimiento nos plantean un reto gigantesco frente a la urbanización. Hoy tenemos las preguntas del cambio climático, los objetivos del desarrollo sostenible y todos los retos de superación de la inequidad, de la precariedad, de la pobreza, de los problemas para la niñez, la falta de nutrición, etc. Y otra pregunta que es fundamental para el futuro de la humanidad y es la biocapacidad del territorio. ¿Hasta cuándo el territorio va a ser capaz de soportar nuestras formas de consumo, las formas de cómo habitamos, las formas de cómo urbanizamos y cómo construimos? Las preguntas son diversas. Yo introduzco ahí una idea que me gusta mucho mencionar siempre, que es la agenda multiescalar. Cuando uno abre un grifo de un baño, no está tocando un edificio, un barrio, una ciudad, una metrópoli, una región, está tocando todo. Es decir, cuando yo abro un grifo y me lavo las manos, esa agua viene de Belmira, viene de Guatapé, viene de dónde, y qué tiene que pasar para que eso exista. Y todos los milímetros cuadrados de edificio que hay en este valle tienen una profunda influencia de múltiples escalas en lo urbano, en lo metropolitano, en lo regional, incluso en escalas mucho más amplias. ¿Cuánto de los alimentos que consumimos vienen en buques desde la China o desde Estados Unidos o desde Europa o desde África? Entonces, yo creo que tenemos un reto, además, pues que hoy estamos enfrentando todos, que es la idea de territorios resilientes y que seamos capaces de lograr un proceso de renaturalización. Esto era lo que yo les mencionaba ahorita. En 1875 no éramos más de 75.000 habitantes y hoy en el 2019, 25, en estos años, ya estamos por encima de los 2,5 millones de habitantes. A ese ritmo de crecimiento de las demandas de servicios, de calidad urbana, de arquitectura, la sociedad tiene que reinventar muchas de sus formas de operar. Quiero decir una cosa que estoy diciéndole mucho a mis estudiantes cada que me reúno con ellos, es que yo creo que no hay un momento en la historia de la civilización más apasionante para ser arquitecto o arquitecta que hoy. Nunca en la historia de la civilización hubo tanta población humana con acceso a la oferta de servicios y de conocimiento que los arquitectos podemos proveer. Tal vez no había nunca antes tantas formas disciplinarias de ejercer la profesión como las que hay hoy. Luego, al lado de esas visiones negativas, pesimistas, yo he visto en algunas reuniones sociales como le dicen, ¿está estudiando arquitectura? ¿Cómo le ocurrió?
todo lo contrario, es una maravilla la oferta potencial que tenemos, pero sobre todo la enorme necesidad que la humanidad está teniendo de nuestra disciplina y de nuestra oferta de servicios. Y claro, si además de todo nos dedicamos a bombardear todas las ciudades del mundo, vamos a crear muchas más necesidades. Eso es un mal chiste. Esta imagen a mí me gusta mucho mostrarla porque resume muchas de mis preocupaciones. Ustedes ven la profusión de la ocupación que significa una metrópoli como Medellín y el Valle Metropolitano de la Urrá, pero en estas fotos yo hice una composición, eso fue, yo recuerdo muy bien porque esas fotos curiosamente las tomé yo, y les digo por qué. En el año 2014 nosotros fuimos sede del Foro Urbano Mundial. Entonces, en una circunstancia de esas, y en la circunstancia que hubiera empleado del municipio, pues me tocó llevar al director general de Naciones Unidas a recorrer el valle. ¿Y cuál era la única manera de hacerlo? En una avioneta, porque ese señor ni tenía tiempo ni había las condiciones de seguridad. Entonces, en ese sobrevuelo, a mí me impresionó mucho que las teorías que nos había enseñado mucha gente, entre ellos Zoraida Gaviria, profesora y egresada de aquí también, que fue la directora de planeación que hizo el primer POT, pues aparecen las fotos de la derecha. Obviamente esto ha crecido y el problema se ha agravado, pero lo que muestra ahí es la importancia de la ciudad compacta en un valle como el de nosotros. Y entonces en esta idea de la tradición moderna y el factor tiempo, me permito retomar los planteamientos del plan piloto regulador de Wiener y Seth, que planteaban la importancia, por ejemplo, del sistema natural y las quebradas del Valle Metropolitano, que están en todos los dibujos más protagónicos del plan piloto y que hoy esas quebradas nos están haciendo preguntas en el territorio tan complejas como los que estamos viviendo esta semana, por ejemplo, para no ir más atrás. Y entonces, claro, estas formas de ocupar, estas formas de habitar y estas formas de construir de una ciudad que se expande, que es difusa, no solo tiene los problemas de segregación social y humana, que significa construir la vivienda para la gente con menos recursos en las periferias de la ciudad, como muestra la foto inferior del centro, sino que también plantea la idea de hiperexpansión que proponen ciertos sectores que tienen capacidad adquisitiva para hacer sus parcelas en las veredas más lejanas de la ciudad. No es que sea un delito o que esté mal, cada quien tiene su contexto y sus condiciones. Lo que es importante es que el sentido de la planificación es proponer soluciones generales, estratégicas y globales que orienten la viabilidad del conjunto de la población. No es necesariamente enfocada solo en la resolución individual o particular de cada problema. Pero por eso también me hablo del problema multiescalar, es porque se necesita el pensamiento metropolitano, el pensamiento urbano y el pensamiento puntual o particular en cada lado. Entonces, la ciudad real es la metrópoli. Yo creo que en el Valle de Aburrá no tenemos 10 ciudades, sino 10 municipios a lo largo de una ciudad, a lo largo de 10 municipios. Así decía Sergio Bustamante, mi jefe en el área metropolitana, decía, en el Valle de Aburrá no hay 10 ciudades, hay una ciudad que se extiende a lo largo de 10 municipios. Y eso es lo que estamos configurando. Pero el problema es que la gobernamos con 10 autoridades particulares, con 10 POTs, con 10 consejos, con 10, y no logramos articularnos y definir los planes estratégicos y territoriales necesarios para poder armar una ciudad con cierto nivel de coherencia. Yo creo que tenemos una tradición moderna, como dije al principio, de planes estratégicos, de planes territoriales. Somos una ciudad que ha apostado mucho por los proyectos de urbanismo y los planes maestros. Tenemos una enorme implicación en los últimos 30, 40 años en la arquitectura pública, pero como van a ver más adelante, eso no es nuevo. Nosotros dimos un salto cualitativo a través de esta idea de la ciudad que aborda el urbanismo con más importancia que antes y que le gana la batalla de la ingeniería del automóvil con acciones de regeneración urbana y ahí aparece una enorme cantidad de arquitecturas públicas que son las que todos ustedes han vivido y han visto en los últimos años en esta ciudad. En mi generación, cuando yo me graduaba,
cuando tenía más o menos la edad de ustedes, la arquitectura de Medellín era buena, era importante, pero usted en las bienales de arquitectura o en las publicaciones de arquitectura escasas, pero que existían, aparecía el 80% de la obra privada y unas cuantas acciones públicas como proyectos de espacio público o de equipamientos. Hoy, prácticamente el peso de fondo de la arquitectura que hacemos importante en esta región viene de lo público. O sea, tenemos una, digamos, historia en donde esta tradición moderna nos ha llevado también a la acción transformadora de la ciudad. Y voy a mencionar un tema que me interesa mucho en los últimos años, desde que tuve la oportunidad pues, de trabajar con Sebas en Parques del Río cuando estábamos en la alcaldía, y es que yo creo que es urgente para la humanidad vivir en armonía con el agua y con la naturaleza. Yo creo que esta idea de reconciliarnos con los ríos, reconciliarnos con las quebradas, entender que la naturaleza tiene sus propias reglas y que lo que tenemos que hacer es armonizar nuestro quehacer, nuestra forma de construir, de habitar y de desarrollarnos con ella, es una no solo urgencia, sino casi que una obligación. O sea, la naturaleza tiene sus mecanismos de obligarnos y nos está obligando recientemente. Hemos cometido muchos errores. En esta idea de la ciudad de la ingeniería que yo mencionaba, hubo cosas maravillosas. Yo creo que Medellín le debe en buena medida su calidad de urbanización en algunos sectores a que hubo una tradición de ingeniería importante, de servicios públicos, la creación de PM y la, digamos, definición no solo de lo que es, sino la acción que desempeñó en la historia de la ciudad. Pero también tiene errores y desaciertos, y en mi opinión, uno de los más críticos ha sido la forma como nos hemos relacionado con el río. Y lo voy a decir muy crudamente. El primero es que se logró que el río no exista. Lo que hay es un canal. Pero el río en su estructura, en su energía, en su hidráulica, en su condición natural, desapareció hace muchos años desde la canalización. Lo otro que hicimos fue convertirlo en una cloaca a cielo abierto. O sea, toda la ciudad degradó durante décadas este río, porque ustedes son de una generación en la que hemos venido recuperándolo a través de un programa de saneamiento. Pero lo que estábamos viviendo es una ciudad que pudrió el río, lo contaminó a niveles exageradamente altos, y hoy llevamos 30, 40 años en un proceso de saneamiento, no solo técnicamente muy exigente, sino al cual le hemos invertido una suma que yo estoy seguro ustedes pocas veces han oído, pero es una suma superior a los 3.500 millones de dólares que ha invertido esta sociedad en saneamiento del río. ¿Por qué? Porque ustedes no se dan cuenta, pero nosotros, cada vecino, cada ciudadano, paga una tasa mensual en los servicios públicos de saneamiento del río. Y además contribuimos a las autoridades ambientales para el manejo de la cuenca. Entonces, estas imágenes que ustedes están viendo muestran un recorrido histórico en fotografías de cómo fue el río cuando tenía su estructura natural, su forma meándrica. Yo conocí personas que iban a pescar zabaletas al río Medio. La gente iba en botes, en pequeños botecitos, remando y pescando. Y hoy tenemos, pues, algo mejor que lo que está en la foto de la imagen derecha. Pero ese río, yo crecí con un río que ni lo veíamos. Prácticamente pasábamos en automóvil o en bus o en tren y veíamos un río muy contaminado a la derecha. Eso era todo lo que teníamos. Pero además era un río con muy mal olor, un río con mucha más contaminación que hoy. Se habla de que el estándar de saneamiento del río avanza hoy entre el 78 y el 80% de calidad recuperada del agua. Eso es un avance que cuesta mucho trabajo, que pues hay muchas ciudades del mundo, entre ellas Bilbao o París con el Sena, que han estado en esa agenda en los últimos años, pero hay muchas otras, el río Besós, el río Llobregat, el río Manzanares en Madrid, y muchas, el Támesis, el Hudson en Nueva York, muchas ciudades que tienen río
se han ido enterando, se han ido dando cuenta de la necesidad de, digamos, de recuperar la relación con el territorio. Rápidamente estos mapas muestran lo que es este territorio. Estos mapas a mí no me gustan solo en una dimensión, y es que hacia arriba y hacia abajo sigue la ciudad. Esto es solo un mapa del POT, entonces por eso delimito lo municipal, pero la real ciudad que existe es la que sigue hacia el norte y la que sigue hacia el sur. Pero lo importante de esto es que este es un mapa de la estructura ecológica del POT, de lo que se muestra en el POT. Y como vemos es un río y una cuenca que recoge el agua de muchas quebradas principales y de una cantidad de quebradas menores. El río es muy importante, como lo está demostrando cada vez que llueve, cada vez que se crece. Tenemos un territorio interconectado de 3 valles, de 3 cerros tutelares, que en su conjunto son más de 180 hectáreas. Cuando afanes inmobiliarios hablan de reurbanizar el aeropuerto La Herrera para hacer un gran parque, y tenemos el Cerro El Volador, el Cerro Nutibara y el Cerro La Asomadera, incluso con proyectos de parque, que hicimos un concurso en el 2015 que se abandonó, porque esos no son los temas de la ciudad. Pero esto constituye un corredor biológico que interconecta el valle desde este, oeste, oeste-este. Las aves, los animales, el sistema natural en general se interconecta. Constituye un corredor biológico para más de 150 especies vegetales y 90 especies de aves. Hoy publicó este maestro una foto de una iguana tomando el sol en partes del río, y eso existe. ¿Por qué? Porque cuando se generan las condiciones urbanas para que los animales se muevan en la ciudad, ellos encuentran el camino. La ciudad desarrolla desde hace varias décadas un programa de saneamiento, como ya les conté, que empezó con el Instituto Mi Río en los años 90. ¿Por qué se acabó el Instituto Mi Río? Porque algunos políticos y grupos empresariales no les convenían. Pero los planteamientos que hizo Mi Río son los que nos han llevado hasta donde vamos. En el 2007 incluso se formuló el primer plan de ordenación y manejo de la cuenca del río de Aburrá, que lo formuló esta universidad para el área metropolitana, Corantioquia y Cornare, porque es un plan que por toda la cobertura de cuenca cubre 3 autoridades ambientales. Y eso existe en esta ciudad. Entonces, todo esto lo que habla es de que esa idea que en el año 2013, 14 y 15 logramos desarrollar de convocar un concurso internacional de urbanismo para diseñar parques del río, que se lo ganó Sebastián con su socio Juan David Hoyos, y que formularon el plan maestro y los diseños de la primera fase ya construida, muestran que todo tiene lo que le dije al principio, lo que decía yo al principio, esta idea de continuidad en el tiempo y de una especie de proyecto moderno. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, oír a Carlos Julio Calle, oír al profesor Eduardo Arango, oír personas como Luis Fernando Arbeláez planteando la importancia de rehabitar, revisar nuestra relación con el río. Pero eso eran todavía ideas muy teóricas y muy tímidas, pero en el tiempo ver cómo ese factor tiempo ha ido evolucionando, y personas que luego, cuando yo estuve en la decanatura, me acuerdo que teníamos un taller permanente donde se trabajaban proyectos urbanos asociados al río. Por ejemplo, también el profesor Eduardo Arango, Carlos Velilla, Carlos Julio Calle, Juan Carlos Upegui, muchos profesores, Carlos Mesa, J. Gómez, Mauricio Gaviria, muchos profesores trabajaron temas de ese estilo en la facultad. Entonces ese elemento tiempo me parece que es fundamental. Y hoy estamos asistiendo a esta realidad, y es que las alarmas, las emergencias, las avalanchas, los desastres, hoy se volvieron la noticia de la mañana. Diariamente tenemos noticias de este tipo, desafortunadamente, y tienen que ver con esta idea de cómo hemos ocupado inadecuadamente el territorio, cómo hemos invadido los escenarios donde los ríos y las cuencas tienen la primera palabra, y en ese camino yo creo que lo que llamamos cambio climático, lo que nos está generando es un cambio estructural de nuestra civilización, que de la mano de esa idea que ya la discutimos antes, de las formas de consumo, de cómo habitamos y de cómo urbanizamos y construimos,
tenemos que resolver esa ecuación. Todo eso encaja dentro de esa idea de la tradición moderna que yo les estoy planteando, en la cual pues nada es completamente nuevo, ni nada es un descubrimiento excepcional. Aquí yo quisiera mencionar esta frase porque yo vengo con un debate personal y con algunas personas importantes, y es que hay gente que debido a las limitadas o cuestionables ejecutorias de los POT dice que la planeación no se necesita, que lo que se necesita son proyectos de urbanismo. Y yo estoy convencido de esa frase que puse ahí: la planeación no resuelve todos los problemas, pero sin planeación no se puede resolver casi ninguno. Cuando uno tiene la fe ciega en el urbanismo, en el proyecto urbano, y olvida el nivel estratégico de la planificación, por ejemplo, no se da cuenta de cosas tan sencillas como esta. Nadie habla de que el perímetro urbano de Medellín se ha mantenido desde el año 99 hasta el 2025, el mismo. O sea, que la ciudad no se ha expandido, que la ciudad ha protegido los suelos rurales desde la planificación, y que eso significa que muchos de los problemas que estamos teniendo de degradación natural en las laderas con las cuencas no han sido peores o anticipados porque no hemos ocupado los territorios que había. Voy a decir esto solo con esta imagen, y es que la tradición de búsqueda del urbanismo y de los proyectos estratégicos a través de la planificación en este territorio ha sido sistemática. Esto es un proyecto del año 2006 en el área metropolitana. Se formuló el modelo metropolitano de ordenamiento territorial, orientador y concertado con los 10 municipios para formular los 10 POTs. Es un modelo que lo que propone es controlar y regular la expansión de las ciudades a las laderas, concentrar la mayor dosis de equipamientos, sistemas de movilidad y funcionales a lo largo del río. Ustedes ven 3 círculos que son las centralidades norte, centro y sur. La central es la de Medellín, donde estamos trabajando hoy en esta charla, que es el centro cívico, pero a la izquierda ustedes ven 2 concursos que alcanzamos a hacer en ese momento de gran escala urbana, concursos de más de 300 hectáreas de renovación urbana en el norte y el sur, con parques públicos, en el caso del Parque Tulio Espina en Bello, y con una, digamos, centralidad de servicios metropolitanos y una terminal multimodal de transporte localizada en Sabaneta, donde conciliábamos Metro, Metroplus, terminales de autobuses y los sistemas metropolitanos. Eso, pues, son ejercicios de planificación, pero todos encajan dentro de esta idea y de esta búsqueda del proyecto urbano. Entonces, focalizándonos en la última fase ya sobre lo del centro cívico, me gusta mucho mostrar esta imagen de la ciudad que planteábamos con el POD en el 2014-15, que es esta ciudad que configura un cinturón verde en los bordes de la montaña a nivel metropolitano. Ese proyecto se construyó conjuntamente con el área metropolitana en los 10 municipios. En esos corredores urbanos lo que se buscaba era no solo consolidar el verde, consolidar la naturaleza, consolidar el espacio público, sino sobre todo controlar la expansión urbana, dotar esos barrios periféricos de servicios públicos de tipo equipamientos deportivos, equipamientos culturales, escuelas, colegios. Ahí se hicieron varias uvas, pero también configurar un sistema de equipamientos recreacionales y turísticos para toda la ciudad, convertir los bordes de la ciudad en destino y convertir además los bordes en una estrategia de gestión urbana que permitiera que el pago de las obligaciones urbanísticas de buena parte de la ciudad fuera en esos territorios para comprarlos y convertirlos en patrimonio público. Pero ese proyecto estuvo acompañado además del modelo de ciudad compacta que plantea el POD, con esas áreas de renovación urbana en el interior de la ciudad, en la línea negra oscura en el centro, a lo largo del río, con el proyecto de transformación de parques del río y con el manejo que viene dándose ya hace varios años de las quebradas, con ese plan de saneamiento del río y de manejo de las quebradas. Entonces, ese proyecto arranca aquí, 75 años antes.
En buena medida lo que ustedes ven ahí es una idea que el propio maestro Peronel Gómez desde estas aulas planteó en los años 40. Cuando se hablaba del corredor del río, el maestro Peronel propuso esta idea que conectaba el Cerro del Volador y el Cerro Notibara a lo largo del río. Pero a la derecha está una de las imágenes más conocidas del Plan Piloto Regulador de Wiener y Cerf, donde ustedes ven el protagonismo que adquiere la naturaleza y que adquieren las quebradas como sistemas de parques lineales a lo largo de la ciudad. Las otras teorías, digamos, más desarrolladas posteriormente del corredor multimodal del río como un gran corredor funcional, fueron teorías complementarias que no necesariamente lideraron directamente Wiener y Cerf. Pero en el círculo rojo que se ve ahí en la imagen de la derecha, yo ubico lo que nos va a concentrar el resto de la presentación, que es esto. Este territorio donde está pues, la gobernación y la alcaldía y la sede de EPM fueron terrenos públicos del ferrocarril. El ferrocarril llegaba, ¿se ve el cursor? ¿Se alcanza a ver? Sí. El ferrocarril entraba por aquí y salía y llegaba a la estación Medellín, que todavía se conserva un pedacito, pero la estación Medellín, para quienes no la conocieron, tenía bodegas, o sea, todo San Juan estaba configurado por un edificio largo, parecido a lo que quedó, al muñón que quedó, al pedacito que quedó de la estación Medellín hoy. O sea, esa arcada que hoy está como servicio de espacio público era la arcada que conectaba el ferrocarril. Y entonces todos estos terrenos, cuando se liquidó el ferrocarril, se convirtieron en patrimonio público y terminaron siendo uno de los laboratorios urbanos más interesantes, yo creo, en la historia de este país. Miren lo que había. Traten de imaginarse dónde estaba Plaza Cisneros, dónde está la biblioteca EPM, el Carriel Vázquez antes de rehabilitarse, no está Plaza de la Libertad, no está Plaza Mayor, esto era el centro de exposiciones, que era como se llamaba, ya se había construido el Teatro Metropolitano y el edificio de empresas públicas que son de los finales de los años 80, pero esto eran bodegas del Comité de Cafeteros, estos eran los antiguos talleres del ferrocarril que se convirtieron en la sede del IDEA. Entonces nos va a empezar a referir al centro cívico desde esta imagen, que es un ejercicio que yo tuve la suerte de participar en él. En los años 97-98, el debate en esta ciudad era muy intenso y ya se venía el primer POT. Y la gerencia de EPM y de la alcaldía, que era Juan Gómez Martínez era el alcalde, Ramiro Valencia Coso era el gerente de EPM y Soraya Gaviria era la directora de planeación, que tenía que hacer el primer POT, nos llaman para hacer una especie de diagnóstico porque se había construido el edificio de EPM, pero pues la condición del entorno era esta. Entonces nos preguntaban qué hacer y lo que hicimos fue una propuesta desde un laboratorio que estaba recién creado, que se llamaba el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo en la UPB, que lo habíamos creado a la imagen y semejanza de los laboratorios de Barcelona que nos ayudó a crear la Manuel de Sudá Morales, porque teníamos cooperación en esos años. Y entonces, esta idea que viene de relación con Barcelona desde antes, incluso desde CERT, que era catalán, pues vuelve a tener un momento. Entonces, lo del tiempo que mencionaba al principio es muy importante. Giovanna Espera era la coordinadora de este laboratorio y con la profesora Nelvira Vélez y Carlos y Felipe Uribe creamos un equipo para hacer un diagnóstico y en ese diagnóstico lo que hicimos fue una propuesta que llamamos Plan Alpujarra 2. Yo realmente no actué como arquitecto, yo era el responsable de la gestión como decano, pero yo no trabajé el proyecto, lo hicieron Giovanna, Felipe y Ana Elvira. Y en ese momento planteaban 5, digamos, elementos fundamentales. Como ven, era muy en relación con el sistema viario, tratando de humanizar esa relación entre la ciudad y los sistemas viales, cruzando con la avenida San Juan con la carrera 50 para la C, el cruce de la Plaza Cisneros con el centro administrativo de Alpujarra, que en ese momento era la vía más amplia de la ciudad y no tenía ni siquiera un cruce peatonal. El cruce en el sector Corazón de Jesús con el sector Alpujarra 2 hacia EPM y que allá estaba pues el metro, la franja transversal del sector Alpujarra 1
hacia la avenida del ferrocarril, o sea, hacia arriba, con la Alpujarra 2, hacia el lado de abajo, el río Medellín y el barrio Conquistadores, y lo que terminamos por proponer, que fue el conjunto de los pies, Parque de los Pies Descalzos de EPM, que se ejecutó en prácticamente todos los componentes que están ahí descritos. Pero entonces, relacionando la idea del factor tiempo, me voy hacia atrás, hacia el proyecto precursor, que es el entorno del centro cívico y el plan piloto regulador, y voy planteando que desde los años 50, en que surgió la idea con el plan de Wiener y Cerf, y los años 70, en que se empezó a construir el centro cívico, ahí se construyeron edificios como la alcaldía y la gobernación, el edificio de Datel, el edificio de la DIAN, la sede de los tribunales de justicia, el centro de exposiciones, el IDEA, la sede de EPM y el Teatro Metropolitano. Todos estos se habían hecho entre el año 73, 74 y el 98, cuando se hace el plan de Parque de los Pies Descalzos. Y lo que tengo que decir ahí es que hay una cosa muy importante que ha sido una característica también del proyecto moderno nuestro, y han sido los concursos de arquitectura para los edificios públicos. El conjunto de la alcaldía y la gobernación fue concurso, se lo ganó Lago y Sáenz y Fajardo Vélez. Hay un concursante, un proyecto de concurso maravilloso de Rogelio Salmona y Laureano Forero, no, con Carlos Julio Calle, creo, los tres. No ganaron, pero era un proyecto muy importante. La sede de Datel fue tal vez el primer edificio de la Alpujarra, que lo hicieron Raúl Fajardo y Rodrigo Arboleda. Después se hace el edificio de la DIAN, el edificio de tribunales de justicia que lo hizo el Grupo Habitar. Después se hace, todos por concurso. Después se hace el centro de exposiciones, que así era como se llamaba, le decían incluso Palacio de Exposiciones, que lo hizo un grupo de arquitectos, entre quienes estaba Rodrigo Arboleda. El IDEA fue un programa de reciclaje que hoy está tan en boga, lo hizo Oscar Mesa. La sede de PM fue un concurso también nuevamente que se lo ganó Carlos Julio Calle con Marco Vaquero y Carlos Eugenio Calle, y luego el Teatro Metropolitano que lo hizo Oscar Mesa. Entonces, la idea de los concursos es que casi todos estos proyectos han sido por concurso, algunas consultorías como el proyecto del Alpujarra. ¿Estoy demorando mucho? No, pero sí hay que apurar un poco para que podamos tener espacio para las preguntas. Pero lo que les iba a mostrar después entonces es que hubo otros proyectos derivados de este ejercicio académico, que fue el conjunto de los pies descalzos, que se construyó en 2 años siguientes, pero después buena parte de todo lo propuesto en este plan se ha ejecutado. Plaza de Cisneros, Biblioteca de EPM, restauración de edificios Carrey Vázquez, Centro de Espectáculos La Macarena, Conjunto Plaza Mayor, Carabobo Peatonal, la sede del área metropolitana, la ampliación de Plaza Mayor, el concurso de Plaza de la Libertad, el distrito térmico de EPM, el sistema Metro Plus, Parques del Río Fase 1 y el proyecto Galería Bolívar sobre los bajos del viaducto en el centro. Entonces, de esos proyectos, más o menos el 80 o 90% han sido por concurso. Y lo que, digamos, yo quiero resaltar es esta idea de que la planificación y la visión de ciudad ha ido orientando cierta continuidad y cierta coherencia en todas estas búsquedas. Aquí yo lo que les quiero mostrar ya es mucho más rápido, son las imágenes que demuestran cómo este espacio territorial tan acotado se ha venido transformando en el tiempo. Si ustedes miran la imagen de la izquierda superior, ven que prácticamente no había árboles. La imagen de la derecha es una foto de 2015, o sea que hoy es mucho más verde, porque Parques del Río, por ejemplo, apenas se estaba construyendo, empezando a construir. Entonces imagínense lo que se ha transformado si uno toma la foto de hoy en día. Y la imagen inferior izquierda fue un concurso de ideas que organizamos en el 2015, en el cual lo que planteábamos era qué debe ser a futuro el centro cívico, cómo debe ser la redensificación interior de esta ciudad con la regeneración urbana que implica la nueva condición de espacio público que se va a demandar, la transformación del Parque del Río, la creación de los planes maestros. En este concurso estaban como concursos específicos el plan maestro para el Cerro Nutibara y para el Cerro La Somadera, y ya se venía dando cosas como esta. Esta foto a mí me gusta mucho porque se
digamos, focaliza en Pies Descalzos, pero hacia atrás se ve casi toda esa lista de proyectos que les acabo de describir y que no voy a repetir. Plaza de la Libertad, Plaza Mayor, área metropolitana, sede de la Biblioteca de PM, Plaza Cisneros, etc. Entonces, lo que les quiero demostrar es el poder y la potencia que la arquitectura y el urbanismo a través del tiempo han ido teniendo y cómo la idea de continuidad de ciudad, continuidad urbana, muestra frutos. Y esta integración, planificación, urbanismo, arquitectura pública es esencial. Ahora, quiero hacer énfasis en una idea, y es que en mi generación se había dejado de hablar mucho de paisajismo, pero la arquitectura moderna de los años 50 y 60 de Medellín era una arquitectura con mucho énfasis en la jardinería. El proyecto moderno de la vivienda individual, por ejemplo, en el barrio Laureles o en el Poblado, eran casas con jardines. El libro del profesor, ¿cómo se llama? Que fue decano de la Santo Tomás. Bueno, Gabriel Obando. Gabriel Obando, el libro que escribió Gabriel de su tesis de maestría, habla muy bonito de todo eso que significó el jardín, pero la glorieta del aeropuerto La Herrera, la glorieta de San Diego. Había como una tradición, el río Medellín durante muchos años, a pesar de que era una infraestructura vialista, tenía jardines a lo largo de los bordes urbanos cuando no era doble calzada. Y entonces en Pies Descalzos, parte de lo que hicimos fue empezar a hablar más seriamente de ese planteamiento. Y esta foto que me la prestó Sebastián, pero después me confesó que es de internet, a mí me gusta mucho porque conecta todo este territorio del que estamos hablando, incluso con conquistadores, con la Picacha y con un pedazo del Cerro Nutibán. Entonces, esta idea de la conectividad ecológica, la continuidad del sistema natural, del río como un elemento que no es solamente un río para, digamos, la funcionalidad de la ciudad en términos viales, ferrocarriles y los servicios públicos, sino también como un corredor ecosistémico. Entonces, lo que hemos hecho, yo creo que también tiene una traducción en los POD, y es tratar de regenerar todo este territorio interior a lo largo del río, que son las áreas que el POD, a través de los macroproyectos de Río Norte, Río Centro y Río Sur, con 36 planes parciales, propone regeneración urbana intensiva. Ahí pues hay que entender que se requiere una alcaldía con unas capacidades y una voluntad política diferente, pero bueno, esta imagen que plantearon Sebastián y Juan David en el concurso, a mí me gusta muchísimo porque resume, yo creo que es como atemporal, es como lo que ganaron ellos en el concurso, pero también es lo que planteó Sert y Wiener desde el año 50. Y estas imágenes del concurso, donde pues se demuestra, digamos, la imagen inicial que ellos proponen, la imagen del plan maestro, el concurso, que fue un concurso pues muy meritorio porque eran 57 proyectos del mundo a 2 rondas y ganaron pues unos jóvenes arquitectos locales. Hay una idea que yo quiero enfatizar, que es esto: el cambio no es cosmético, no es simplemente que haya un espacio público, es un cambio estructural de la ciudad. La sección de la izquierda muestra una ciudad cuyo propósito, cuyo objetivo era resolver los problemas funcionales. La cloaca a cielo abierto, las torres de energía, los sistemas de trenes, los ferrocarriles, las autopistas, todos los elementos funcionales que tenían que atravesar la ciudad. Y a la derecha, una ciudad que prioriza la vida pública, prioriza la vida humana y transforma la relación infraestructura, elementos funcionales de la movilidad, y crea los espacios públicos que ustedes están viendo en estas imágenes, en estas fotos y en estos dibujos que hicieron Sebastián y Juan David con sus equipos, y que hoy está construida la primera etapa en el entorno de Conquistadores. A mí me gusta mucho esta frase del alcalde en ese momento, que era devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Y yo creo que esto es una conquista de la ciudad, es una conquista de la idea moderna de la acción de la arquitectura, la planificación y el urbanismo sobre la ciudad, una ciudad con gente, no solo con máquinas, y una ciudad que sigue soñando ahora con el macroproyecto del Tren del Río,
y el desarrollo de la etapa de Parques del Río Norte en el norte de la ciudad. Así se va viendo este centro cívico que yo traté de describir un poco caóticamente a lo largo de esta presentación, haciendo este tránsito desde el plan piloto regulador con el tiempo hasta lo que tenemos hoy. Yo creo que lo importante es que esta idea de la ingeniería al proyecto está perfectamente demostrada, en mi opinión, con lo que se plantea en este centro cívico. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y vamos a hacer el cambio de presentación mientras cambian de sitio y Sebastián intenta acceder a la presentación. Voy a hacer como una breve lectura. ¿Escuchan ustedes desde allá? Porque estoy un poco lejos del micrófono. Me dicen si... No, quédate ahí. ¿Me escuchan? Víctor y Edison. Sí, señor, sí se escucha. Sí, se escucha. En Manizales se escucha muy bien. Gracias. Voy a hacer la presentación de Sebastián. Sebastián Monsalve Gómez es arquitecto y magíster, graduado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es profesor de cátedra de la Universidad Nacional. Actualmente tiene un estudio de arquitectura llamado Cauce, Arquitectura del Paisaje, con el cual ha realizado proyectos como Parques de Artes y Oficios y el Parque del Río Medellín. Ha realizado conferencias, talleres internacionales y sus trabajos le han valido distinciones en los campos de la arquitectura, el urbanismo, el paisaje y el diseño. Esta también es la breve presentación que me mandó Sebastián, pero la verdad que también se queda un poco corta e injusta, así como la de Jorge. Decir que Sebastián a los 28 años también, me parece que son como edades paralelas, mientras que a los 28 Jorge era decano de Bolivariana, Sebastián estaba ganando el concurso de Parques del Río. Entonces han sido como jóvenes que ya despuntaban siendo muy jóvenes para la planeación, la gestión urbana y para la arquitectura. Yo me sorprendo mucho cuando Sebastián muestra el proyecto de Río, siempre se lo digo, porque él igual te puede hablar de hacer unas pantallas de contención, como de hablarte de los niveles freáticos del río, como de los árboles que hay encima, como de las especies de aves que hay, como todas las cuencas hídricas que llegan al río. O sea, es como una especie de esponja, digo yo, porque te puede hablar de muchas cosas. También gracias por asistir, por atender esta invitación. Adelante, deseos. No, mil gracias, Jaime. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien o no? ¿Cómo van? Por aquí conozco como a 4 o 5. Bueno, ¿están cansados o estamos bien de energía? Cansados. Bueno, espero estamos conectados con Manizales y con Bogotá. Y espero que por allá estén súper bien. Listo. Entonces, chicos, vamos a hacerla, digamos, como un poquito rápida. La idea es complementar la presentación de Jorge en dos sentidos. Uno, digamos, como muy puntual, que tiene que ver con la estructuración de la ciudad, y el otro con los proyectos contemporáneos, que es como un poquito como la invitación que me extiende Jaime, y mil gracias pues por abrirme el espacio. Siempre me encanta pues como dialogar y conversar con ustedes sobre estas posibilidades, y digamos que en ese sentido es muy importante entender esas relaciones contemporáneas en función de pronto de todo lo que nos ha contado Jorge. Jaime. Sí, se ve la presentación. Jaime, estamos viendo tu correo. No estamos viendo la presentación. Estás espiando mi correo. ¿Dónde la pongo? Ponla en el escritorio y la proyectas desde el escritorio. Gracias por avisar. A ver. Bájala al escritorio, si puedes. Eso. Se tarda un poquito porque es pesada la presentación, pero bueno, ya va en proceso, parece. ¿Sí? ¿Puedes llamarla nuevamente, por favor? No, ya. Ya estaba aquí poniendo. ¿Hay que cerrarla?
La cierro acá. A ver si hay copia. ¿Tú sabes hacerlo? Espérate, a ver, yo me intento. Ya llego y ¿dónde está? Dime si ahora estás viendo. Sí, ya se ve. Sí, ahora se ve el PDF. Intenta pasarla para ver si queda pasar. ¿Están viendo? Sí, ya se ve. Gracias. Listo, entonces bueno, se me fueron ahí 3 minutos, Dios mío. Entonces bueno, la idea, digamos, de la presentación es complementar de alguna manera como lo que nos ha expresado Jorge, digamos, como en esa relación de la modernidad, pero también dio como muchas pinceladas de lo que se está hablando hoy, lo que se está tocando en el proceso pues, de la ciudad actual. Les voy a presentar 3 casos específicos de proyectos de arquitectura que están trabajando en la contemporaneidad y que están hablando de cuáles son las tendencias en el mundo, hacia dónde estamos yendo y cuáles son esas preguntas, esas inquietudes que se están tocando, tanto desde el edificio como componente o pieza arquitectónica y desde el espacio público como plataforma de integración urbana. Entonces, bueno, mi nombre es Sebastián, la oficina es Cauce y la presentación se llama Paisajes Rehabitados, procesos de diseño sobre territorios abandonados, específicamente en 3 casos. Entonces, esto digamos que tiene que ver precisamente con el cómo estamos viendo la contemporaneidad. Entonces, actualmente, mucho de lo que vimos que nos mostró Jorge tiene que ver específicamente con que la ciudad prácticamente ha estado ligada a una construcción, a un diseño funcional en el que los sistemas viales, los sistemas, digamos, de zonificaciones industriales, los sistemas, digamos, de planificación alrededor de los usos específicos, fue muy funcional en su momento. Medellín fue una ciudad completamente industrial para poder desarrollarse a mediados de los 50, 60 del siglo pasado, pero eso nos dejó un montón de situaciones que es precisamente lo que se está abordando hoy en día. Entonces, sobre esos temas, hay una primera frase que a mí me gusta mucho de un libro de Francesco Carreri que se llama Pasear y andar, Pasear, detenerse, que hace también parte, quizá lo conozcan, de una serie que se llama Walkscapes, de un libro de la Gustavo Gilli, muy recomendado, es muy bueno, y habla de lo siguiente: territorios actuales como aquellas zonas olvidadas que forman el negativo de la ciudad contemporánea, que contienen en su interior la doble esencia del desecho y del recurso. Son lugares difíciles de comprender y por tanto difíciles de proyectar, puesto que no tienen una localización en el tiempo presente y la única selva por donde todavía podemos perdernos. Es un libro bastante lindo que nos invita precisamente a perdernos y a entender como las relaciones de esos lugares no habitados de la ciudad. Y entonces, ¿hacia dónde nos lleva de pronto esa configuración de esos terrain backs, que es precisamente también una frase usada por Solá Morales, que tiene que ver con esos no lugares quizá de la ciudad, que es lo que hoy en día se está configurando y se está trabajando desde la contemporaneidad para trabajar ciudades resilientes, trabajar ciudades que se puedan construir con lo construido y que signifiquen procesos mucho más dignos y significantes de alguna manera a lo que es la evolución de las ciudades contemporáneas. Dicho eso, pues el primer ejemplo y de una manera muy contundente y clara, este es para mí el referente que me alimentó durante toda mi carrera, que me alimentó como profesional y que sigo encontrando cada vez más virtudes a niveles teóricos y espaciales y proyectuales, que es precisamente el High Line, una línea elevada que cogía en la zona de Chelsea, en el waterfront de Nueva York, donde precisamente era una línea técnicamente, o precisamente técnica más bien, que funcionaba como un servicio de articulación en el barrio de Chelsea hasta la parte del Midtown, donde en esa ciudad lo que hacía de rehabilitados, que tiene que ver con esto que les estaba contando ahorita de los lugares como olvidados, que tienen como ese doble efecto de lo que está, digamos, como
o lo que produce esa doble esencia del desecho y el recurso, que es supremamente importante. Hay un libro también muy bonito que les recomiendo que se llama Echar a perder, Ciudad del Deterioro, que es de Kevin Lynch, y precisamente pues nos habla como sobre todas estas situaciones. Ya les di el referente, que es como uno de los íconos con los que parte esta acción, digamos, de construcción del territorio en distintas temporalidades. Una es el uso, digamos, existente, otra es la colonización de la naturaleza y otra es la reinterpretación del ser humano, digamos, como en este proceso de ocupación y de ganarse espacio, que lo bonito, digamos, de este ejemplo y que parte para todos es que son lugares que denominamos preexistencias, que comúnmente es mucho más fácil verlo como elementos que hay que tumbar y volver a construir, pero digamos que el mensaje de la contemporaneidad es que la arquitectura en general es una de las disciplinas más contaminantes del mundo y uno de los mayores enfoques a los que estamos todos obligados hoy como praxis es realmente buscar la manera de tratar de construir con el territorio y con lo construido. Entonces ese sistema de rehabitar precisamente nos lleva al primer proyecto, que es este de Parques de Artes y Oficios, que yo tuve la oportunidad de ganarme en el 2011 con Farid Maya y con Juan David Hoyos y otros grupos de arquitectos, donde precisamente, pues aquí lo que sucede es que son unas industrias cerca a una de las ciudades que ahorita les decía Jorge, que hacen parte del área metropolitana, en las que precisamente son un complejo, digamos, de espacios de talleres directamente relacionados al mantenimiento y al funcionamiento de los trenes y el ferrocarril de Antioquia, el cual quedó en desuso. Eso será una historia muy larga, pero tiene que ver con esas peleas y esas pujas nacionales que tenía el desarrollo de Antioquia muy fuertemente en la conexión con Puerto Berrío, que era la salida hacia el Magdalena, y en decisiones nacionales, digamos, del siglo pasado, se decide de una manera un poquito cruel eliminar los sistemas ferroviarios para darle mayor oportunidad, vaya usted a saber por qué, aunque sí sabemos, a los sistemas, digamos, viales y al manejo, digamos, de las zonas francas asociadas a los sistemas de transporte de ruedas. Entonces, en ese sentido, este tipo de industrias empiezan a quedar abandonadas y esto es una radiografía, digamos, como de Colombia muy, muy cruel, donde las industrias en Colombia, cuando son abandonadas, son demolidas, cuando son este tipo, digamos, de elementos que están asociados a configuraciones espaciales ferroviarias, el 99 o el 95% han sido, digamos, como demolidas, el otro 5% han quedado, algunas en desuso y abandonadas, y unas muy poquitas han sido compradas de pronto por privados y han sido reutilizadas. En este caso específico, durante más de casi 20 años han buscado la forma de demolerlas y construir vivienda en este punto, porque precisamente es uno de los espacios más interesantes para poder construir en un suelo completamente abierto, son 80.000 metros cuadrados, una densidad bastante alta habitacional. Entonces, la guerra, digamos, que empiezan a tener estos proyectos es para poder buscar la manera de existir y de permanecer en el tiempo de alguna manera. Entonces, eso nos lleva muy rápidamente, este es el proyecto, digamos, que existe hoy en día, a entender que tiene unos valores que van mucho más allá de sus condiciones espaciales y que tiene que ver con unas nociones de entendimiento material y cultural, porque precisamente hablan de la historia y del desarrollo de nuestra ciudad. Y miren esta imagen que es bien bonita, que precisamente es un espacio donde en medio de una densidad alta, que es una ciudad llamada Bello, una hiperdensidad que se está consolidando, donde el espacio público está llegando a los indicadores más pequeños posibles del área metropolitana, aparece este pequeño corazón verde, este núcleo, donde precisamente es este espacio la posibilidad de tener, digamos, como una recuperación de estos lugares para la ciudad, que es lo que les decía ahorita de alguna manera, son lugares olvidados y como están olvidados, como están cerrados de alguna manera hacia la ciudad por muros y por divisiones, lo más fácil pues finalmente es tumbarlos y desecharlos. Y entonces este fue un proyecto que nosotros nos ganamos en el 2011 y en términos prácticos pues rehabilitar, y esto lo hablaba con Jorge en la clase de taller 5, que fue la
la profe de urbanismo que nos decía la palabra rehabilitar no se debe usar, porque precisamente en el centro, cuando hablamos de rehabilitar, es que el centro ya está habitado y entonces no es que estemos rehabilitando. En este caso específico, esa palabra es completamente pertinente porque es un espacio olvidado, abandonado y en desuso. Entonces, ¿cómo se rehabilita? ¿Cómo se vuelve a integrar y cómo se rescatan estos valores espaciales, funcionales y técnicos que hacen parte esencial de este espacio? Entonces, en este sentido, el proyecto es muy básico. Lo que pretendemos es no ocupar toda la planta libre abierta, digamos, de los vagones industriales, sino que precisamente lo que queremos hacer es ubicar el programa de manera compacta, liberando la mitad, digamos, de su área libre y creando a través de la materialidad una dilución del espacio. Como ustedes están viendo en la parte inferior, estamos consolidando, digamos, como una duplicidad del espacio para recomponer o reconfigurar la imagen preexistente que era ese gran vacío de la nave industrial. Esto, pues, digamos, como referencias para nosotros importantes está Robert Smithson con esta obra que se llama Earth Mirror, Four Corners to Earth Mirror, que precisamente habla de la duplicidad y de la composición del espacio a través de la materialidad. Esto... Gracias, Jaime. Y esto pues nos lleva a este tipo, digamos, de esquemas donde el edificio es un edificio dentro del edificio y esta realidad nos permite, como les decía, empezar a consolidar, digamos, un espacio que se diluye y que se empieza a integrar entre el interior y el exterior, donde lo que realmente se habita únicamente en términos programáticos es ese edificio construido dentro del edificio y el resto obedece es como a un paso en la memoria, a una integración, digamos, fluida que nos empieza a vincular con el espacio. Recomendadísimo este libro de Rafael Moneo, La vida de los edificios, y es una base teórica para nosotros en el proyecto del PAO, que precisamente tiene una pequeña revisión sobre la mezquita de Córdoba, que es un proyecto donde en el tiempo fue invadido y tiene una diferencia, digamos, de ocupación religiosa entre musulmán y cristiana, y no sé si lo saben, pero los cristianos rezamos hacia arriba, los musulmanes hacia el frente, y solo en esa condición el espacio cambia completamente su vocación, digamos, en términos de función y diseño. Pero la mezquita de Córdoba es una obra magistral de cómo a través de las distintas capas de uso en el tiempo, el edificio se va reformando, se va reactualizando y se permite rehabitar de una manera en la que todas las configuraciones en el tiempo permiten cabida. Y eso pues finalmente nos lleva también al proyecto que nosotros trabajamos, y es que sí, anteriormente eran unos talleres, pero esa condición de la forma siguiendo la función o la función siguiendo la forma es una pregunta importante, que es una de las preguntas esenciales entre modernidad y posmodernidad, donde precisamente la contemporaneidad aplica como digamos, una visión muy inteligente de existir en estos espacios donde anteriormente hubo una actividad y se puede retomar y se puede reactivar de una manera estratégica. Eso nos permite empezar a tener dentro de unos talleres antiguos nuevas salas de danza, auditorios de más de 1.400 personas que se va a configurar como uno de los más grandes del Valle de la Aburrá. Vamos a tener medias técnicas y todo en relación a esa idea de que lo existente y de que lo que está, digamos, sobre la base, incluyendo, esto es otra esencia, digamos, bonita que nos vincula con lo de Diller Escofidio, es como la naturaleza también ocupa estas realidades y como la arquitectura que nosotros planteamos también de alguna manera empieza a retomar y a integrar esas siguientes capas de naturaleza, donde ya los jardines que son existentes al interior hacen parte de la configuración de reestructuración de esos espacios, y entonces los espacios son habitados o rehabitados por seres humanos y por especies naturales como un mismo sistema. Ahorita con parques les explico muy rápidamente a qué me refiero con esa condición de naturaleza y hombre. Pero digamos que el proyecto, pues sí, también es una cosa importante. Normalmente esto cuesta demasiado. Eso que ustedes están viendo ahí es el repotenciamiento de la infraestructura. Es posiblemente más costoso que tumbar y volver a hacer algo completamente nuevo, pero esa es la pregunta: ¿cuál es el valor de lo existente? Y nos lleva a otras preguntas también importantes. ¿Cuántos edificios patrimoniales quedan en Medellín? ¿Cuántos edificios de valor se conservan? ¿Cuál es el valor de la arquitectura moderna?
sabían que el edificio, el primer edificio de Salmona realizado aquí en Medellín se demolió para hacer un edificio en altura. ¿Sí sabían eso? La Casa Roja, que Jorge Pérez la defendió todo lo que pudo y la demolieron. Entonces, ¿cuál es el valor de lo preexistente? ¿Es el valor del edificio por el edificio o es la oportunidad por construir algo que tiene más sentido para unas condiciones culturales, socioeconómicas, ambientales quizá? Y entonces empiezan a volver preguntas que son bonitas y que nos llevan, digamos, a lo que estamos como construyendo en el proceso. Entonces, este proyecto es uno de los que les quería mostrar, precisamente entonces trabaja y aborda esta esencia de construir con el lugar, de que esta arquitectura nueva parezca, digamos, como un pequeño elemento que se inserta solamente como en la historia del mismo edificio, y como lo hablo con Farid, que casi que se pueda quitar y se mantiene y se conserva la condición, digamos, preexistente como una huella atemporal completamente en el proyecto. Entonces miren eso que les decía ahorita con esa frase de Francesco Carreri, es como estos no lugares precisamente no manejan temporalidad. Y eso es una de las cosas más bonitas que tienen estos proyectos de reuso, son atemporales. Y eso es una condición que a mí me parece muy importante de la contemporaneidad, cuando precisamente en Medellín estamos completamente desbordados, esto es una crítica, a la arquitectura. No voy a decir la frase de Jorge porque estamos con Bogotá y con Manizales, pero es una arquitectura que está buscando la moda, está buscando el momento, y es un tema más de fachada y de presencia que de espacio y de buscar, digamos, precisamente esa idea de una construcción atemporal. Pues Rogelio Salmona, para no ir muy lejos, maestro de Colombia, hablaba precisamente que lo que a él más le interesaba era que sus obras de arquitectura fueran unas hermosas ruinas, más que unos edificios completamente acabados y definidos por una estructura en el tiempo. Eso me parece que también es una frase, digamos, como importante, en la que miren las condiciones preexistentes, donde esto tenía un uso específico, pero a mí lo que me parece más lindo es cómo esto se puede reconvertir, aprovechando, digamos, como toda la esencia de lo existente y permitiendo esto, que sea rehabilitado. Entonces esto ya no es una bodega de un tren para un funcionamiento de un tren, sino que es una bodega de un tren para escuchar una filarmónica. Entonces eso cambia completamente esas oportunidades, el edificio y el espacio se toman en valor y aportamos, digamos, a una construcción cultural que está en deterioro en nuestra ciudad. Y eso, entonces nos vamos al segundo proyecto, les prometo que va a ser más rápido, el tiempito está muy corto, esto ya lo vieron mucho con Jorge, pero ya de pronto habrán visto Parques del Río, pero precisamente Parques del Río, para ir como abordando los temas, uno, el que primero que vimos fue una industria abandonada. Este segundo es precisamente un territorio en un desuso o en un abandono impresionante, que es esa relación de volver completamente la ciudad a un sistema funcional. Y ese sistema funcional tiene que ver con las vías y cómo reconvertir esas vías para aportar un fin mayor en torno a las realidades contemporáneas, que precisamente es el trabajo de una ciudad completamente impermeabilizada, una ciudad hiperconstruida, donde precisamente el agua está ocupando todo el territorio. Entonces miren esto, y es como la ciudad se planteó y se pensó de una manera que hoy, digamos, de alguna manera la misma naturaleza nos la está cobrando, pero que ese territorio que fue reconvertido, miren lo que era naturalmente, lo que se planteó y que nos mostraba Jorge, entonces va a empezar a pasar un poquito más rápido, se empieza a configurar, digamos, como ese sistema de movilidad completamente específico en términos de canal y de conexión nacional, que son el sistema vial de la ciudad de Medellín, que pasa por la mitad de nuestro territorio de una manera bastante contundente, y que fue lo que nos permitió el desarrollo industrial, pero que finalmente condicionó y digamos como que destruyó, si cabe la palabra, las cuencas hídricas y los sistemas, digamos, naturales de la ciudad en sus rondas hídricas. Miren esto, y es precisamente eso que les estaba diciendo, que son lugares que no son habitados o que no le pertenecen realmente a la configuración de la ciudad. Es muy loco, porque en el índice de espacio público de nuestra ciudad, los separadores viales cuentan como espacio público en nuestra ciudad. Así de ridículo es.
y así de complejo es lo que nosotros tenemos. Entonces esa es la idea de que la gente que viene a Medellín dice, la ciudad de Medellín es increíble, es supremamente verde y es supremamente llena de parques, y no hay mentira más grande. Es una ciudad verde por sus condiciones de latitud, altitud y sus condiciones biológicas específicas del trópico, pero más allá de eso tenemos unas condiciones de mediciones de espacio público que nos llevan a lugares bastante oscuros. Ustedes saben que estamos entre los 15 metros cuadrados de espacio público aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud, pero yo les digo algo, un barrio, por ejemplo, como Santa Cruz, que ahorita estamos haciendo la segunda etapa de Parques del Río, ¿ustedes saben cuánto hay por persona en metro cuadrado ahí? Estamos hablando de 1.2 metros cuadrados. En el norte de la ciudad, una de las zonas más densamente ocupadas en superficie de Latinoamérica. Entonces, miren esto, son esos no lugares, la reconversión de la naturaleza en sistemas completamente funcionales, como nos lo decía Jorge. Esto afecta 1000 condiciones ambientales, se convierte en una ciudad completamente dividida que en sus distintas capas geográficas de ocupación, digamos, de densidad urbana y de relacionamiento de infraestructura tanto vial como de espacio público, empezamos a entender que eso es una oportunidad gigantesca para reconvertir y trabajar con este no lugar. Y entonces es la idea de esto hace parte como de la tesis que tengo aquí, que hice en la maestría de la Universidad Nacional, que es como la mediación entre la infraestructura, la naturaleza y la arquitectura. Entonces finalmente es un río que no es natural, no es un río que vamos a renaturalizar, sino que es un poquito como esa idea del proyecto de Hiller Escofidio del High Line, donde la infraestructura existente es un soporte para las necesidades que existen entre naturaleza y sociedad. Entonces aparece esta idea de parque, donde la vía se entierra, se crea un híbrido de naturaleza en la parte superficial. No ahondaré sobre eso, pero sobre esas bases se construyen entonces las posibilidades de tener unos sistemas de conectividad ambiental longitudinal y transversal. Se crea esta idea de parque botánica, que fue la idea con la que nos ganamos el concurso. Lo más importante del proyecto precisamente no es el proyecto longitudinal, sino que el vacío urbano que genera el río es un divisor tan grande que la oportunidad no está en hacer un proyecto de espacio público allí, sino que la oportunidad está en crear los sistemas de conexión transversal urbana, que es precisamente esta idea de estos puentes parque, que parece muy sencilla, pero habla de una cosa muy potente, que es una relación de tejido urbano, que ya hoy en día se asocia a teorías urbanas como la ciudad de los 15 minutos, sistemas de ciudades concéntricas, ciudades multifuncionales en zonas, digamos, dispersas, que nos da una configuración también que hoy en día se está trabajando mucho desde la contemporaneidad en esto, y es la teoría del urbanismo de la continuidad. Eso también, digamos, que se vuelve un dato importante, y sobre esa base, muchachos, se construye el Parque del Río, que luego lo veremos de una manera contundente, con una presentación más profunda, pero en un repaso de 2 minuticos les muestro unas de las esencias y de los pequeños pincelados que genera eso. Entonces miren ese territorio aparentemente verde, se construye como una posibilidad de integración territorial. Me encanta lo que dijo ahorita Jorge. Acabo de llegar de Guadalajara y Doris nos mostró su tesis doctoral del plan de Le Corbusier para Bogotá, y nos mostró unos paralelos de toda la investigación que hizo Wiener y Sepp con Le Corbusier para Cali, Bogotá y Medellín. Y esa idea, muchachos, de que es que Wiener y Sepp no tuvieron en cuenta las quebradas es un absurdo. O sea, la relación de los sistemas de conectividad que precisamente se van viendo en esta imagen tiene mucho que ver con esa configuración urbana. Entonces, finalmente, yo creo que la naturaleza de Medellín es tan fuerte, esto yo creo que es un mensaje que hablábamos con Doris, que no es que nosotros lo evidenciamos, sino que cada arquitecto con una mínima intención, digamos, de trabajar el territorio, siempre van a salir las quebradas y los ríos dentro de todos los sistemas generales. Bueno, muchachos, lo siento, dicho eso, algunos de los trabajos que se hicieron, miren que lo importante es cómo el sistema vial es rehabitado y se genera una integración entre infraestructura y paisaje muy potente, donde pues finalmente, esto
lo iremos viendo. Miren esta imagen que me parece muy importante, y es como pasamos de una ciudad donde la destinación estaba específicamente direccionada por la eternidad hacia el vehículo, y cómo a través de la voluntad política, de la estrategia creativa y de las oportunidades que vemos en los lugares menos esperados, se crean las realidades más exquisitas. Y eso tiene que ver precisamente con algo que me parece muy lindo, y es que finalmente cambiamos hasta la normativa y la planificación de la ciudad. Piensen en lo siguiente: si ustedes les dicen pongan una silla de espacio público de concreto en la mitad de la avenida regional, todo el mundo va a decir no se puede, normativamente no se puede. O sea, esto es así de loco. Nosotros normativamente estamos poniendo un espacio público duplicado asociado a la franja de espacio vial. Y entonces eso es lo que les estoy diciendo. Miren que se configura la ciudad contemporánea en la realidad, y por eso me encanta, digamos, siempre las conversaciones con Jorge, porque precisamente no es un problema de espacio público, es un problema de gestión territorial. Y entonces en ese sentido es cuál es la oportunidad del espacio que está abandonado y que tiene potencial de ser un gran proyecto para la ciudad. Dicho esto, en 3 minutos les voy a mostrar, así de potente como esto, así de potente como un espacio como la infraestructura del PAO, les voy a mostrar otro que tiene que ver, muchachos, con este proyecto que es las uvas de Medellín, que no es otra cosa que un lugar completamente destinado a la infraestructura. Pero miren esto tan bonito. Esta es una presentación que me compartió Camilo Restrepo Villa y Horacio, que hacen parte, digamos, del equipo y el taller de PM, que fueron los líderes de todo este proceso. Muy rápido, es cuento de ellos, es presentación de ellos, pero digamos que tienen la misma base y la misma esencia de estos proyectos contemporáneos. Entonces miren esto, ellos hacen una evaluación, identifican, este mapa sobre todo es muy bonito, identifican que las zonas que están oscuras en la ciudad de Medellín muchas veces obedecen a lugares abandonados, a lugares muertos, a lugares que están en desuso, pero también a infraestructuras destinadas únicamente a un uso técnico y que quedan aisladas completamente de su contexto socioeconómico y habitacional. Entonces, esos puntos negros fueron la base para construir y consolidar esta idea de esta rehabilitación y rehabilitación, digamos, de estos espacios en desuso comunitario, que solo tenían esa destinación específica de funcionamiento de tanque. Y miren lo que les dio esto tan bonito. O sea, casi que el 90% de esos tanques están asociados a comunidades periféricas, donde lo que les mostraba aquí es que asociado a eso, la identificación de homicidios, problemáticas de conexión social y problemáticas, digamos, también de microtráfico, etcétera, estaban asociados a esos espacios que eran puntos negros de la ciudad, y que entonces pasaba por la idea de entender que se podía configurar una ciudad distinta, nueva, si esas barreras de esas infraestructuras preexistentes se rompían y se conectaban con los sistemas de barrios conexos. Eso parece supremamente fácil y entendible ahora. Uno escucha al profe Horacio y uno entiende, así como fue Parques del Río, o así como fue, por ejemplo, el proyecto de Artes y Oficios, que fue el primero que les mostré. Son proyectos que han durado más de 7, 8, 10 años en discusiones políticas, en discusiones administrativas, para poder llegar a estas posibilidades. Miren esta imagen y piensen en lo siguiente: ¿cómo no va a ser lógico tumbar esos muros e integrarlo con la comunidad? Pero piensen en lo otro: es un predio privado, le pertenece a empresas públicas, y cómo lo van a volver un espacio público que mismo empresas públicas va a tener que mantener para siempre y por eterna memoria, porque es el espacio público que les corresponde a ellos. Entonces miren que eso no es tan fácil, pero la oportunidad, muchachos, es absurda. Entonces tenemos estos bloques cerrados, miren lo que les decía ahorita, estas barreras se convierten en los espacios, digamos, de muerte, de intercambios no deseados, de robos, hurtos, etcétera. Y esas barreras, que también otro referente, así como el libro de Jorge, que es muy bello, está el nuevo libro también de Alejandro Echeverry,
que hace parte de otro momento histórico de configuración de la ciudad, que es una ciudad sin muros, y precisamente es casi que todo lo que hemos hecho durante estos últimos 30 años como colectivo arquitectónico y no como individuos o estrellas de la arquitectura que pretenden, digamos, sobresalir sobre la ciudad. Realmente lo importante aquí y a todo lo que vamos a apuntar es a la ciudad como fin digamos, absoluto. ¿Y esto por qué, muchachos? Porque nos hemos dado cuenta en la contemporaneidad es que la arquitectura, si no tiene una función, un vínculo entre la sociedad y la naturaleza, es una arquitectura que realmente es compleja de entender y aceptar, sobre todo en contextos socioeconómicos emergentes, como lo es, por ejemplo, Colombia y específicamente Medellín. Entonces, miren esta imagen, que es muy diciente, y es precisamente una ciudad sin barreras, una ciudad vinculada. Ya la arquitectura se convierte en un espacio público de plataformas y pasarelas que vinculan el barrio, que tejen los sistemas, digamos, aledaños y conexos, y que lo más bonito es que así sea un barrio de condiciones socioeconómicas bajas o un barrio como el La Uva del Tesoro, de aquí a la derecha, en condiciones socioeconómicas altas. Miren esto, muchachos, y es que ambos se han dado cuenta que esta configuración arquitectónica de reuso y rehabilitación es un potencial enorme para poder vivir nuevamente la ciudad. Dicho eso, pues nos vamos quedando con lo que da esta posibilidad contemporánea. Es una de las muchas miradas, pero yo sí creo que es una visión, digamos, como muy compartida, y me doy cada vez cuenta más de esto, que es una de las realidades y una de las necesidades que el mundo está abordando y que nos va permitiendo, digamos, muchas posibilidades, porque la contemporaneidad, nuevamente, como les digo, en la arquitectura, ya para terminar, no es un problema de la arquitectura como pieza, sino de la arquitectura como construcción social del territorio, donde finalmente lo que estamos armando son modelos de construcciones territoriales para poder volver a habitar estos territorios. Esta es la imagen que les decía Jorge. Esta imagen es en Parques del Río y es la iguana más linda del mundo que le tomó la foto a mi hermano. Y esto es precisamente, yo creo, Jorge, por lo que nosotros hemos trabajado tanto. Ver este tipo de cosas, muchachos. O sea, al final la arquitectura nos devuelve es esto, tener oportunidades de rehabilitar territorios y crear oportunidades de vida, sea desde la naturaleza o desde las configuraciones comunitarias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos. Hemos quedado con un poquito de tiempo, pero bueno, se sienten los aplausos de Bogotá y de Manizales. Abrimos el espacio para... No, aquí les vamos a hacer un paneo para que vean los conferencistas, voltear el horizontal, el público, chicos, atentos. Sí. Sí, vean aquí la cámara Manizales, ¿están viendo? Gira la que está torcida, Alex. Creo que te toca girarla. Está al revés. Está torcida. Bueno, pero el auditorio está lleno. El aplauso, por favor. Así que han ido yendo. Pero bueno, tenemos espacio para unas cuantas preguntas. No sé si en Medellín, en Manizales o en Bogotá hay preguntas de los... Aquí hay varias preguntas, Jaime. Bueno, porque generó mucho impacto. Si nos dan la palabra. Sí, adelante, Edison. Sí, vienen los chicos. Bueno. Aquí hay preguntas. Adelante. Sí, vengan para adelante. Bueno. Hola, buenas noches. 5 puntos para los que vengan adelante. Buenas noches. Nuestra pregunta va enfocada pues a la anterior charla y quedamos con la duda de que si hay un mínimo o un máximo en la multiescalaridad, ¿qué lo define y hasta dónde es funcional en ambos extremos para que sea exitoso? Yo creo que no hay fórmula, no sé si es para mí, ¿cierto? Sí. Yo creo que no hay fórmulas. Yo hablo de eso más como consecuencia de mi propia experiencia, de mi propia, digamos, suerte, y es que tuve la oportunidad de trabajar en proyectos de urbanismo y de arquitectura mucho tiempo, pero después de que estuve en la universidad fui subdirector del área metropolitana y descubrí, digamos, qué significaba
hablar de una ciudad metropolitana entre 10 municipios y tratar de buscar unas formas de articulación entre los 10 municipios a través de sus POT, a través de proyectos urbanos entre varios municipios y cosas de esas. Y luego trabajé en Medellín y entonces todas esas complejidades me llevaron a entender esto que les digo. Lo que es importante no es que tú personalmente estés haciendo el proyecto multiescalar, sino que tengas plena conciencia de esa complejidad y que lo abordes tu proyecto tratando de, si no es de gran escala, entendiendo lo que significa esa pequeña contribución a la gran escala. Y si es un proyecto de gran escala, pues obviamente que puede ser un proyecto de proyectos, un plan maestro o un proyecto de urbanismo que se va a desarrollar en varias etapas, como el caso de Parques del Río. Pero al final, esa multiescalaridad también podría uno denominarla múltiples variables que simultáneamente se abordan desde la arquitectura. La complejidad de un proyecto urbano justamente es que no es o solamente vivienda, o solamente espacio público, o solamente una solución funcional, sino sobre todo la creación de un lugar en medio de la complejidad de la ciudad. Vale, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Yo quisiera, antes de darle la palabra aquí a los estudiantes de Bogotá que se preguntan, una pregunta muy rápida, muy concreta, a ver si la podemos evacuar rápido. Tiene que ver con esos indicadores de los que nos hablaba Sebastián, sobre la cantidad de metros cuadrados de espacio público verde por habitante. ¿Hay algún tipo de contraste estadístico respecto a cómo funcionaba esto antes de Parques del Río y cómo funciona o si ha habido algún tipo de modificación de esos estándares después de implementar el proyecto? Lo digo porque eso aquí en Bogotá también es palmario. O sea, aquí solo una localidad de toda Bogotá tiene 18 metros cuadrados por habitante de espacio público verde. Pero es un poquito trampa porque es la localidad de Tezuaquillo, donde está la ciudad universitaria, está el Parque Simón Bolívar. Es decir, hay un conglomerado de espacios verdes contundentes metropolitanos que suben el estándar. Pero el resto de Bogotá, la mayoría de localidades, no suben de 4 metros cuadrados por habitante. No sé si hay algún tipo de estudio o de evidencia estadística respecto a la contundencia de este proyecto tan interesante. Víctor, mira, hay varias cosas que son importantes como decir. Mira, la primera es que la ciudad es más grande, absurdamente más grande que un proyecto como Parques del Río. Estamos hablando de que Parques del Río creo que son proyectados como 3.200.000 metros cuadrados de espacio público. Eso es una locura. Creo que es el mismo tamaño en proporción al Central Park aproximadamente. La diferencia es que el Central Park está en una de las zonas más ricas del mundo. Parques del Río sería un sistema de parque longitudinal que está asociado a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. Y eso pues tiene sus particularidades. Y dicho eso, lo que estamos ejecutando, por ejemplo, ahora, la primera etapa fueron 90.000 metros cuadrados de espacio público. Y la segunda etapa van a ser como 70.000 metros cuadrados. No sé si de pronto has venido a Medellín, pero hay una particularidad de Medellín con la geografía, y es que aquí todo es relativamente pequeño y apretado, a diferencia, por ejemplo, de Bogotá. Y les decía ahorita, por ejemplo, también la referencia de que la gente viene a Medellín y dice, no, es que es súper verde y es increíble. También he tenido recorridos y conferencias con gente de la Nacional, de la Javeriana y los Andes, y todos los estudiantes siempre dicen lo mismo, Víctor. Dicen como, no, es que Medellín es súper verde y está llena de parques. Pero se les olvida mirar que, por ejemplo, Bogotá tiene un parque de 100 hectáreas, que es el Parque Simón Bolívar, que es posiblemente uno de los más grandes de Latinoamérica. Entonces, mira como la complejidad del entendimiento de la escala, ¿cierto? Que realmente, por ejemplo, en el caso de Medellín, un parque como este no le va a aportar sustancialmente el cambio del indicador hasta los 15 metros cuadrados. Eso es completamente utópico. Eso proyectado, digamos, como en las áreas que se están calculando, podríamos pasar de 1.2 a 1.8 o llegar hasta los 2. Pero la estrategia final
es empezar a recuperar a través de todos estos espacios, digamos, olvidados, que unas estrategias serán proyectos grandes como Parques del Río, pero también hay muchas estrategias de trabajar sobre pues, peatonalización de vías que pueden reconfigurarse, jardines intermedios o espacios de parques de jardín o de bolsillo que se pueden recuperar y habilitar, digamos, en muchas zonas, empezar a abrir de a poquito y con menos presupuesto crear más espacio público. Y eso es la única forma de empezar a configurar un crecimiento de una ciudad más verde y con mayor espacio público para todos. O sea, yo creo que no es tan fácil finalmente solamente desde el indicador de un proyecto como Parques solucionarlo, pero es una oportunidad y es una apuesta completamente estratégica. Agregar dos cosas. Una es que no se puede perder de vista que el espacio público y los parques no son solamente importantes para nosotros por la arquitectura, por la espacialidad urbana, por lo que presta, digamos, de oportunidad en la vida, pero es un asunto de salud pública esencial para la sociedad humana. Es decir, lo que estamos planteando es un debate que cada vez va a ser más crítico porque las ciudades son el espacio para la vida humana, la concentración mayoritaria de población humana en este planeta está en las ciudades. Entonces vamos a necesitar entender que la renaturalización y la regeneración urbana tiene que proveer condiciones de vida que van mucho más allá de la tradición de espacio público que siempre mencionábamos. Y lo otro, simplemente recordar un dibujito que mostré que planteaba el cinturón verde y Parques del Río y la regeneración urbana interior y todo eso. Yo creo que estas ciudades como la nuestra, tan densa y con tan poco espacio disponible para nuevas intervenciones, se tiene que plantear muy en serio la regeneración ambiental y, digamos, en el buen sentido, colonizar los bordes naturales que tienen una condición ecológica superior como grandes extensiones de parques para toda la ciudad. Ustedes en Bogotá tienen los cerros orientales y tienen la sabana y buena parte de nuestras ciudades tienen oportunidades de ese estilo, pero va a tener que ser muy innovadora la forma de abordar esas posibilidades. No sé si hay alguna otra pregunta. Bogotá o Manizales. Manizales tiene pregunta. Bien, adelante. Buenas noches. Es una pregunta para Jorge y para Sebastián. Es que, ¿cómo se podrían impulsar proyectos similares de reutilización y recuperación de zonas urbanas deterioradas en un marco de la ausencia de priorización de estas iniciativas por parte de entidades gubernamentales y qué entidades alternas al Estado podrían ayudar a impulsarlas? Pues yo te respondo muy rápido. El Highline no fue un proyecto del municipio, sino que fue un proyecto de la comunidad. Claro, estamos hablando de Chelsea, que es un barrio hiper rico, pero eso que estás preguntando, para mí, aquí me pegó en el corazón, le decía aquí a Jorge, porque creo que el problema que estamos viviendo hoy en Medellín y no sé cómo esté Bogotá y Manizales, pero Medellín, estamos dependiendo mucho de las iniciativas o requerimos más bien de las iniciativas académicas y de la transformación privada y desde las vocaciones comunitarias, porque precisamente la ciudad está muy quedada y precisamente también nos está dejando como atrás en estos procesos. Eso me está dejando como, no tengo respuesta realmente. Yo creo que son muchas preguntas. La pregunta que hiciste es tan interesante que es muy difícil de responder porque es muy compleja. Yo creo que vamos a tener que no solo reinventar formas disciplinarias de intervención sobre la ciudad, creo que vamos a tener que reentender el papel de la ciudadanía en esos proyectos, pero también hay dimensiones políticas, es decir, las ciudades se están convirtiendo en el elemento más definitorio de la vida humana en muchos aspectos y esto trae consigo que la figura de los alcaldes o las alcaldesas se van a convertir en las personalidades más importantes de la humanidad y estamos no siempre, casi nunca, escogiendo las personas adecuadamente preparadas, especializadas, expertas en las problemáticas urbanas. El espacio público y los parques, la regeneración urbana es solo una de las variables, pero estamos en una crisis global sobre la vivienda y el hábitat, estamos en una crisis global sobre la accesibilidad y el transporte, estamos en una crisis global sobre las ciudades y las estrategias para el cuidado,
hay algunos experimentos positivos en Bogotá y en algunos lados sobre el cuidado, pero falta muchísimo desarrollo en ese sentido. Entonces yo creo que las ciudades se van a tener que tomar mucho más en serio en el futuro y nosotros los arquitectos tenemos un papel fundamental en ellas. Y lo último que iba a decir que se me ocurrió es, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema institucional más o menos robusto, pero muy delimitadas las competencias. Y, por ejemplo, una corporación ambiental no asume la ciudad como un problema de medio ambiente. Y tendrían que, yo trabajé con una entidad que cumplía funciones de autoridad ambiental y los recursos de la autoridad ambiental eran solo para el asunto forestal y los animales. Pero los seres humanos no hacemos parte de la naturaleza, no tenemos que resolver ese problema de ambiente natural en las ciudades. Entonces, yo creo que tenemos que reinventarnos mucho. Bueno, una última pregunta desde Bogotá y ya cerramos. Muchas gracias. Mi pregunta es muy directamente relacionada al Parque de Artes y Oficios, y es qué claves o principios fueron principalmente tenidos en cuenta o que nosotros también como estudiantes podamos aprender y tener en cuenta para generar el tema de la atemporalidad en la arquitectura. Si puedes repetir la pregunta, por favor. Estamos aquí en una fiesta en la calle. Pues es principalmente teniendo en cuenta el Parque de Artes y Oficios, y es qué principios o qué claves se pueden tener en cuenta, o sea, tuvieron en cuenta y nosotros como estudiantes podemos aprender para tener en cuenta al momento de generar la temporalidad en la arquitectura. Ok, listo. Entonces, ahí hay varias cosas. Es un poquito más complejo, pero voy a tratar de ponerlo aquí en un minutico, y es... todos los edificios pueden tener su valor, ¿cierto? Pero lo importante, lo más importante es cuál es el valor específico que tiene ese edificio. En el caso de Parques y Artes y Oficios, el valor más grande que tenía, más allá incluso del material, un ladrillo de unas dimensiones que hoy en día ni siquiera se fabrican, más allá de la materialidad, era la virtud que tenía el espacio. El espacio, digamos, es alto, el espacio es ancho y el espacio es muy profundo porque precisamente por decisiones técnicas y necesidades técnicas, el espacio era requerido para el mantenimiento, digamos, de los vagones y los ferrocarriles. Entonces, en ese sentido, el principio fundamental bajo lo que se estructura esa esencia que le da la atemporalidad es precisamente qué es lo que queremos valorar. En el caso del Parque de Artes y Oficios era el espacio. Hay que ver cada proyecto, sí, porque de pronto en algunos proyectos, acabo de venir de Guadalajara, y precisamente, por ejemplo, en las casas de Barragán, él lo que estaba buscando precisamente era tener espacios que no tocaran el cielo y crear divisiones casi, digamos, como difusas, que le permitiera vincular espacios, y eso parece ser uno de los elementos fundamentales de estas casas, los cuales muchos arquitectos tapatíos, que son la forma en la que se referencian los arquitectos de Guadalajara, es la que se representan con la arquitectura contemporánea. Entonces ya no es un problema estético, sino que es un problema de configuración espacial. Es un poquito complejo, pero más o menos por ahí va el asunto. ¿Cuál es el valor del espacio? ¿Qué es lo que puedes resaltar? Y si es material, ¿cuáles son esos indicadores que te permitirán de pronto ponerlos en valor, en el caso del PAO, espacio y naturaleza? Bueno, vamos cerrando por aquí. Hemos tenido dos estupendas presentaciones desde puntos de vista diferentes, uno más desde la gestión, desde esta unidad más urbanística en los años 30, y otra visión más contemporánea de parte de otra generación, la de Sebastián, más desde el hacer, más desde la arquitectura, pero ambos coinciden con esa aproximación a lo natural, que nos da como esa pregunta por cómo hacerlo. Agradecerle a ambos por las presentaciones, por la participación. Ya ven pues como el carácter de la universidad en este ámbito nacional. Nos encanta mucho que podamos tener estas conversaciones tanto presenciales como virtuales, y agradecer también a los asistentes. Bueno, pues feliz noche. Jorge, Sebastián, mil gracias, feliz noche. Muchas gracias a los dos, muy buena conferencia. Un abrazo. Chao, chao. ¿Verdad? Gracias. Bueno.
Chao, Víctor.